Vamos a aceptar, aleluya. Gracias a Dios, aleluya, que podemos estar aquí. Y la otra vuelta yo le decía, a mí me trae muchos recuerdos, quizás esta cuadra, ¿no? A pesar de que vivo aquí a la vuelta, ¿no? Pero me trae muchos recuerdos porque la primera iglesia donde empezamos a congregarnos juntamente a mi esposa, estaba aquí cruzando la calle, en el galpón que está ahí, que ahora es un taller. Ahí estaba la iglesia en la cual empezamos a congregarnos con nuestra esposa, con mi esposa, aleluya. Y saben, de allí, bueno, ahora el pastor está acá en 1,5 cuadras igual, ¿no? Por la avenida al cual nosotros de vez en cuando, yo por lo menos lo voy a ver, charlo con él. Tenemos una amistad, aleluya, y bueno, eso es lo lindo, ¿no? Que cuando uno se puede ir de algún lugar, podamos salir por la puerta y podamos volver a nuestra casa, ¿no? La casa que un día nos recogió, aleluya, cuando estábamos mal, cuando quizás estábamos perdidos. Y saben, hace el año pasado, en un momento allí me llegó a mi Facebook, aleluya, yo tengo muchos amigos del ejército porque hice mi servicio militar en un lugar muy remoto aquí, digamos, allí en Santa Cruz, donde muy inhóspito el territorio, aleluya, y son lugares donde uno se hace amigos de verdad, donde queda eso marcado, ¿no? Y nos quedó marcado eso, y tengo muchos amigos, y bueno, uno de aquellos me mandó en el Facebook un poema, una poesía, aleluya, que hablaba de un guerrero, de un soldado, de un hombre, aleluya, que en el peor momento de su vida, quizás allí en la aflicción, quizás allí en medio de la batalla, quizás allí en la preocupación, en el dolor, aleluya, de pensar quizás que iba a ser derrotado, aleluya, de que no iba a poder seguir avanzando, aleluya, quizás allí su mamá, su hermano, su tía, su amigo, aleluya, le escribió una carta, aleluya, a este varón, aleluya, y lo primero que allí cuando abrí el Facebook me decía esto, me decía, no te rindas, me decía, aleluya, y esa palabra le llegaba a aquel hombre de batalla, aquel hombre de guerra que quizás afligido en el problema, en la circunstancia, esta palabra, esta carta la agarró diciéndole, no te rindas, sigue peleando, aleluya, sigue peleando por tu vida, sigue peleando por tu familia, sigue peleando por tu tierra, sigue peleando por aquellos que un día te prometieron, sigue peleando y no bajes los brazos, aleluya, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Muchas veces dejamos, aleluya, que el enemigo nos gane la batalla, muchas veces, aleluya, dejamos que el diablo abra nuestro oído, aleluya, y le obedecemos. Como decía la hermana, aleluya, si ella hubiera escuchado la voz del enemigo, cuando aquí el pastor le dijo, aleluya, que ella y su casa iban a servirle a Dios, aleluya, y si hubiera escuchado la voz del enemigo diciéndole, allí que estás loca, este es un mentiroso, aleluya, mira a tus hermanos, mira a tu mamá, mira a tu familia, aleluya, no tienes nada, vives en la pobreza, en la miseria, aleluya, aún crees que Dios pueda sacarte de esta situación, aún tú crees, aleluya, y si ella no hubiera creído la voz del enemigo, aleluya, hubiera rendido, aleluya, no hubiera peleado, aleluya, hubiera retrocedido, pero hubo una voz que le decía quizás a ella, no te rindas, porque hay una promesa para ti, no te rindas y sigue avanzando, aleluya, porque lo que Dios te prometió un día, Dios lo va a cumplir, lo que Dios te regaló un día, Dios lo va a hacer con tu vida, aleluya. Quizás tú tienes planes en esta vida, pero Dios tiene propósitos contigo. Muchas veces nosotros tenemos planes, aleluya, de hacer una cosa o la otra, aleluya, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿saben? Yo vengo de allí de estar sometido también en la droga. Mi vida era un desastre, no servía para nada, aleluya, ya todo parecía que se perdía. Mi esposa fue una tremenda columna para mi vida, porque si no hubiera sido por ella y ella me hubiera quizás abandonado, dejado, aleluya, yo me hubiera perdido en la droga más de lo que estaba, aleluya, y quizás, aleluya, no hubiera estado hoy aquí hablándole del amor y de la misericordia de Dios, aleluya, porque yo no
solamente fumaba marihuana y tomaba pastillas, sino que me inyectaba cocaína y salmetanfetamina. Aleluya. Mi vida, aleluya, era un caminar en la calle con una jeringa en la mano. Yo me escapaba y me iba muchos días de mi casa. Y volví a mi casa todo lastimado, herido, sucio, aleluya, pero allí siempre estaba la puerta, aleluya, a pesar del enojo de mi esposa, a pesar de lo que la hacía renegar, a pesar de todo, aleluya, ese amor incondicional que un día nos prometimos, amarnos, respetarnos hasta que la muerte nos separe, aleluya, ese amor estaba latente, aleluya, ella creía que algo podía suceder en mi vida, que quizás con su fuerza ella podía cambiar. Aleluya. Quizás con su amor ella podía cambiarme. Aleluya. Pero no. Aleluya. Tuve que tener un encuentro con Dios. Tuve que tener un encuentro con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que un día, aleluya, habló a mi vida. Cuando me estaba allí trabajando, yo siempre digo que fue una avioneta, pero yo nunca la vi. Pero también una campaña. Aleluya, había en un lugar donde así estaba predicando y predicaban, aleluya, Claudio Freiso. Y decía, venía a mí todo lo que están cargando y trabajando, yo lo haré descansar. Aleluya. Aleluya. Wow. Yo tomé esa palabra para mi vida. Miren, nadie me había hablado. Nadie me había puesto la mano encima, nada, no. Yo escuché esa voz que me decía venir a mí, aleluya, y yo la tomé para mi vida, aleluya, y llegué a mi casa contento, feliz, porque tenía una palabra, llegué contento y feliz porque tenía una promesa de un cambio, que algo podía cambiarme, que algo podía suceder en mi vida, aleluya, que no todo estaba perdido, aleluya, que todavía había una oportunidad para mí, aleluya, y así como hay una oportunidad para mí, hay una oportunidad para tus hijos. Hay una oportunidad para tu familia. Hay una oportunidad para aquellos que están allá afuera. Todavía, aleluya, sin fe y sin esperanza. Hay una oportunidad para Argentina. Aleluya. Porque si le creemos a este Dios vivo y poderoso, Él hará grandes cosas sobre nuestra tierra. Amén. Aleluya. No nos rindamos. Sigamos peleando esta buena batalla de la fe. No bajemos los brazos. Aleluya. Empecemos a llamarle a las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu economía. Profetiza, aleluya. Para aquellos, aleluya, que quizás hoy los están viendo allí en la calle. Pero dile, aleluya, yo veré un profeta sobre su vida. Yo veré un evangelista sobre su vida. Yo veré, aleluya. Lo que hoy quizás no estoy viendo, yo lo veré. Aleluya. Porque la palabra dice que tu casa, y aleluya, y tus hijos, y tu familia le servirán al Rey de Reyes, Señor de Señores. Quizás hoy no lo ves aquí adentro, quizás hoy no están, aleluya. Pero Dios, aleluya, los traerá. Santo. No te rindas. Aleluya. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, aleluya, y destapar el cielo. No te rindas, aleluya, por favor, aleluya, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aleluya, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma y aún, aleluya, hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque yo te quiero. Y yo decía atentamente, Jesús, aleluya, no te rindas, porque Jesús todavía te está queriendo. No te rindas, aleluya, porque papá, aleluya, que se entregó en una cruz por tu vida y por mi vida, Él nos ama con amor eterno. Aleluya. ¿Saben? Cuando yo llegué al camino del Señor, el primer día que llegamos, digamos, a la casa del Señor, después de que, aleluya, Dios habló mi vida y mi esposa, aleluya, ese mismo día se fue a tirar debajo de un colectivo, pero el diablo, aleluya, la quiso empujar allí, pero un ángel del Señor salió a ese encuentro y no le permitió, aleluya. Ella iba con mi hijo de la mano, pero Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía algo para nuestras vidas, aleluya. Y saben, después empezamos allí con unos pastores, que es este pastor que se llama Rubén Menéndez, y
Y ellos nos acompañaron a esta campaña, y cuando llegamos a la campaña, ese mismo día, aleluya, Dios libertó mi vida. Aleluya, nunca más necesité de la droga. Nunca más, aleluya, necesité de una jeringa, ni de estar fumando, ni nada por el estilo. Aleluya, un milagro tremendo sucedió en mi vida. Y yo quiero compartirte una palabra en esta noche. Aleluya. Y si quiere quedarse sentado, quédese, porque yo voy a ir leyendo partes. Aleluya. Y allí en Segunda de Crónicas 20 habla de la victoria sobre Moab y Amón. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están en Hazezón Tamar y en Gadí, dice. Entonces dice que él tuvo temor. Aleluya. Dice que allí estaba Josafat. Josafat estaba tranquilo, sin problemas, sin dificultades. Josafat estaba quizás en su reinado, no le faltaba nada. Era rey, tenía palacio, tenía riquezas, tenía todo. Aleluya. Pero de repente, aleluya, el enemigo se levantó contra Josafat. El enemigo fue a perturbar su mente, su vida. Aleluya, porque dice que cuando él recibe la noticia, un gran temor entró en su vida. Y muchas veces, aleluya, cuando quizás estamos dentro de la iglesia, estamos congregando, estamos aquí quizás alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya, el enemigo trata de perturbarnos. El enemigo trata, aleluya, de sacarte del lugar que tú te encuentras, de la paz, del gozo, de la alegría. Aleluya, que tú tienes con tu Señor. Quizás un problema, una dificultad, una noticia, aleluya, una enfermedad, aleluya, quizás hace, aleluya, que esa fe, aleluya, que estás teniendo empiece a menguar, que esa fe, aleluya, que quizás está allí en tu corazón ardiendo como una gran llama, aleluya, de repente es como que me echan un balde de agua fría, algo empieza a suceder, problemas empiezan a pasar, aleluya, y ese temor quizás se transforma en ataques de pánico. Ese temor se transforma en momentos que el enemigo no te permite salir de tu casa, que tú empiezas a bajar y a menguar en la oración, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres hablar con Dios, no quieres tener relación con nadie. Aleluya, porque el enemigo cauterizó tu mente y tu corazón con una mala noticia. Aleluya. Y allí estábamos nosotros, con mi esposa, alabando el nombre del Señor, gozándonos. Mi esposa en la alabanza, yo trabajando junto al pastor, aleluya, en la iglesia. Y en las campañas, ya estábamos allí, trabajando en las campañas de Carlos Anacondia, aleluya. Y qué bueno, todo era un gran avivamiento, todo era un mover de parte de Dios tremendo. Y un día que estábamos por armar la campaña que se hizo aquí, aleluya, el Martín Coronado de Carlos Anacondia, allí en la calle Panamá. Yo estaba allí encargado de recibir a todos los pastores, de recibirlos para que después tengan la reunión. Pero hacía un tiempo que tenía un malestar en mi estómago, algo me molestaba, no me dejaba tragar bien. Y yo me había ido a hacer análisis y la clínica estaba al lado de la iglesia, el médico estaba al lado de la iglesia. 15 días, aleluya, tenía que ir a buscar mis resultados, mis análisis. El mismo día que tenía que recibir a los pastores, el mismo día, aleluya, que se venía esa gran campaña, aleluya, donde sabíamos que Dios iba a hacer milagros, donde sabíamos que Dios iba a hacer cosas grandes, aleluya, ese mismo día sucedió, aleluya, que cuando recibí el análisis, el médico me dijo: Juan, tenemos un problema, una mala noticia, algo que podía ser, aleluya, que baje los brazos, que aquel que estaba allí preparándose para una batalla, que aquel que estaba allí, allá quizás con su armadura puesta, su escudo preparado, su lanza, su espada, todo bien, aleluya, pero de repente, aleluya, el médico me dijo: tienes sida. ¡Wow! ¿Qué? Tienes sida, me dijo. Y no hay medicación para eso.
teníamos a nuestro niño, aparte. Y una noticia, aleluya, que podría haber hecho que aquel guerrero que estaba listo para la batalla caiga y nunca más se levante. El enemigo estaba allí preparado para cortarme la cabeza. El enemigo estaba preparado para destruirme, aleluya, del todo. Pero saben, dice que Josafat, aleluya, lo primero que hizo, se rindió a los pies de Dios. Josafat, aleluya, no entró en un ataque de pánico. A Josafat no le temió, aleluya, quizás le entró un temor, aleluya, pero él sabía que tenía un Dios verdadero. Él sabía, aleluya, que Dios podía hacer algo con su vida. Él sabía, aleluya, que si él se ponía en las manos de Dios, aleluya, Dios iba a hacer cosas con su vida. De esa misma forma, salí de esa clínica y me tiré en el altar del Señor. Allí estaban algunos pastores y yo llorando en la presencia del Señor, diciéndole: papá, ¿acaso me sacaste de la droga para ahora morirme así de sida? Para que la gente se burle de mí, para que la gente me mire ahora enfermo, abatido, aleluya, y me digan: ¿a dónde está este? Aleluya, que salió de la droga y que andaba por la esquina, aleluya, hablándole a sus amigos, aleluya, que había un Dios que lo había sanado, que lo había rescatado. ¿Dónde está? Aleluya, ese que parecía un tremendo guerrero, pero ahora ¿dónde está? Yo decía: no, Señor, así no. ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo a mi esposa? Que por culpa mía van a estar enfermos toda su vida. La niña que está por nacer, ¿cómo le voy a decir cuando crezca? Y así lloré largo rato en la presencia del Señor. Y me fui a la casa de los pastores que vivían ahí a la vuelta también. Y me abracé con la pastora, lloramos juntos, aleluya. Te conté lo que estaba sucediendo. Pero aquel guerrero se puso de pie nuevamente. Pero Dios ya tenía una palabra para mí. Porque aunque el enemigo tenía un plan para mi vida, Dios ya tenía un propósito para mí. Aleluya. En el mismo momento, aleluya, Dios le habló a mi esposa se estaba bañando con una tremenda panza así. Y allí Dios le dijo: ¿te vas a dónde nos íbamos a encontrar con mi esposa? Aleluya, ella allí vio una visión que ella se paraba en la esquina, aleluya, y de allí me veía a mí, de allí me hablaba, y así fue. Aleluya. Ella venía caminando, aleluya, con nuestro niño en la mano, y se paró allí en la esquina. Cuando me vio, ella no sabía nada de lo que estaba sucediendo, pero Dios ya le había dicho: decirle que se quede tranquilo, porque yo ya lo sané. Aleluya. Una palabra cambia la historia. Una palabra cambia y te levanta. Una palabra, aleluya, cuando tú la tomas y la agarras para tu vida y la crees, aleluya, Dios va a hacer la obra. Aleluya. Amén. Aunque el enemigo se enoje, aunque el diablo, aleluya, repugne o haga lo que quiera, Dios tiene una palabra, aleluya. Amén. Y esa palabra se va a cumplir. Y llegó a la esquina con nuestro niño. Y allí me dijo: así dice el Señor. Aleluya. Que te quedes tranquilo, porque ya te sanó. Aleluya. Yo agarré esa palabra para mí, la atesoré en mi corazón, en mi vida, y empecé a declararlo. Y a todos los lugares donde iba, yo le decía: el enemigo me dijo que tenía sida, pero Dios me dijo que me había sanado. Iba a la clínica, aleluya, allí a caballitos, y los médicos me trataban más de loco que de enfermo de HIV. Claro, porque yo entraba y le decía: yo no sé qué hago acá, porque Dios ya me sanó. Aleluya. Mírate cómo estás. A mí se me caían los pedazos de carne de las piernas. Tenía una cebolla tremenda en mi cabeza. Yo siempre digo, aleluya, que yo conocí la letra. Aleluya. Porque saben, ya nadie quería tomar mate conmigo. Tenía un gran problema porque, bueno, había que cuidar a los niños, aleluya, a todos, porque ya le digo, era un furor de decir: no, si tocas la sangre te contagia, si tomas mate con él te contagia, si lo miras te contagia, no le toques la ropa porque te contagia. Era como que faltaba que me
me encierren en una cueva nomás. Aleluya. Aleluya. Y así iba el médico y yo le decía, Dios me sanó, Dios ya me sanó. Y Dios me decía, mirate cómo están. No hay medicina y me traía una bolsa de remedios porque tomaba, no sé, como 30, 40 pastillas por día. Era un conejito de India, aleluya, que estábamos probando a ver qué cosa podía ser el resultado. Josafat estaba pasando el mejor momento de su vida. Josafat estaba allí en su reinado con todo. No le faltaba nada. Estaba allí quizás glorificando al Señor, alabando al Señor, pero de repente una noticia, aleluya, quizás quiso hacer que ese reinado decaiga, aleluya, que fracase, que no se levante. Viendo la situación de Josafat diciendo, wow, no solamente se juntaron los de Moab, sino que también los de Amón, aleluya, pero también se juntaron los amonitas y también otros. Mucha gente se había juntado, aleluya, para pelear contra aquel rey Josafat, y quizás Josafat no tenía el ejército preparado para esa batalla. Y allí estaba Josafat, y dice que entró en temor, y Josafat lo primero que hizo, dice que humilló rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá, aleluya, para pedir socorro ¿a quién? A Jehová. Y también, aleluya, de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El único que podía salvarlos se llamaba Jehová de los ejércitos. El único que podía rescatarlos de aquel problema, de aquella situación, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra, el Alfa, el Omega, el principio, el fin de todas las cosas. Aleluya, el Cordero inmolado, el proveedor, aleluya, el Salvador de tu alma, el Cristo, aleluya, que se entregó a la cruz por tu vida, era el único que podía salvarlo. Aleluya. Y dice que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios nuestro, Padre, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Y miren qué linda oración para usted, para mí, que aún en el momento de esa aflicción, que aún en ese momento de una lucha, que aún en ese momento, aleluya, donde quizás el enemigo se levanta contra tu vida, aleluya, puedas decirle al Señor, Señor, no, aleluya, no eres tú, aleluya, el Dios de lo imposible. No eres tú, Señor, el Dios que resucita a los muertos. Señor, no eres tú, aleluya, el que abrió el mar, aleluya, para que tu pueblo salga de Egipto, de la esclavitud, Señor, y los acompañaste por el desierto, aleluya, aún para que no perezcan, Señor, Padre, en el frío, aleluya, los alumbraste, aleluya, con una columna de fuego. No eres tú, mi Señor, aleluya, aquel que acompañó a Josué. No eres tú, Señor, que aquel que le dijo a Josué, aleluya, que los muros de Jericó caerán, aleluya, por tu gloria y tu presencia. No eres tú, mi Dios, aleluya, aquel que le dio la vista a Bartimeo. No eres tú, mi Señor. Yo me lo imagino a Josafat en aquel momento diciéndole todas estas cosas. Aleluya. No eres tú, aleluya, que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tus manos, aleluya, tal fuerza y poder, aleluya, que no hay quien, aleluya, te resista. Dios nuestro, aleluya, te decía, no eches, aleluya, tus moradores, aleluya, no eches tus moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel. Y le dijiste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Aleluya. Allí estaba Josafat rindiendo su corazón. Allí estaba Josafat en el problema y en las circunstancias, declarando, aleluya, que la única salvación y la única esperanza se llamaba Jesús. Le creyó
como le creí yo en aquel momento, aleluya, cuando estaba allí padeciendo de esta enfermedad. Y a pesar, aleluya, de aquello seguimos batallando, seguimos congregando, seguimos orando, seguimos ayunando, nos seguimos consagrando a la presencia de Dios, aleluya. Porque sabíamos, aleluya, que el único que podía hacer un milagro en mi vida se llamaba Jesús. ¿Y qué pasó? Al tiempo, después de que haber nacido mi hija y todo, aleluya, pasó algún tiempo. Yo tengo, si alguno los quiere ver, lo tengo en el bolso, pero tengo los resultados que cada 6 meses me dan en la clínica. Porque cada 6 meses me hacen estudios, porque todavía no lo pueden creer, porque todavía no entienden, aleluya, que el Dios al que le creo es el Dios de lo imposible. Aleluya. Que esa promesa que Él hizo en mi vida se cumplió. Aleluya. Hoy tengo mis resultados. Aleluya. Ya hace algunos años. Aleluya. Que me dan, que no encuentran el virus. Aleluya. Del SIDA, del HIV, de mi sangre. Aleluya. Mi esposa. Mi esposa nunca estuvo infectada. Mis hijos nunca se estuvieron infectados. Aleluya. Quizás esa prueba, ese desierto, quizás era para mí, quizás para ella era tener que seguir al lado mío, como lo estuvo siempre. Aleluya, acompañándome, fortaleciéndome, que a pesar del problema, de la angustia, de la situación, aleluya, siempre estuvimos ahí saliendo adelante de la mano del Señor. Josafat tenía la responsabilidad de ser rey. Josafat tenía la responsabilidad, aleluya, de sacar la cara por su pueblo. Y clamó a Dios. Y le pidió a Dios, aleluya. Y Dios le trajo una respuesta. Allí en el 20:15 dice, y dijo: oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante, aleluya, de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. No temáis, aleluya. No temáis, aleluya. No temáis, aleluya, porque Dios está contigo. No temáis, porque Dios escucha la oración de tu pueblo, de tus hijos. Dios, aleluya, está allí esperando quizás que tú derrames tu corazón en su presencia. No te rindas, iglesia. No te rindas, mamá, papá, no te rindas. Aleluya, sigue peleando, sigue orando, sigue clamando. Aunque quizás todavía no veas el milagro. Aleluya, no sueltes la promesa. No te sueltes de esa promesa para tu casa, para tus hijos, para tu vida, para tu economía. Dios bendice también, Señor, económicamente, sí. También Dios bendice económicamente. Aleluya. Porque Dios es fiel y verdadero. Y hace un tiempo, hace unos años, muchos años, aleluya, después de haber estado congregando en la iglesia del pastor Menéndez, fuimos a congregar a la iglesia del pastor Molle, que está aquí. Aleluya. Y le voy a contar esto porque yo le decía, Dios bendice también en lo económico y en todas las cosas. Un día estábamos pasando un momento difícil en la economía de nuestra casa. Y saben, mi esposa lloraba, pelaba sus últimas papas, diciéndole a Dios: Señor, esta es la última comida que tengo para darles a mis hijos. Aleluya. Y allí en medio de esas lágrimas, allí en medio de ese clamor, aleluya, de hablar con Dios y diciendo: Señor, esto es lo último que tengo, apareció la pastora Raquel, aleluya, arrastrando unas bolsas de mercadería, llegando a la puerta de nuestra casa y tocando timbre con un delantal que estaba en la cocina cocinando.
Y no era que había ganado las cosas de su alacena, sino que pasó por el supermercado, así con el delantal de la cocina, porque Dios le dijo, mientras tú estás cocinando acá, tu sierva Fernanda está pasando necesidad. En ese mismo instante, aleluya, no pasó un día ni 2 días, no fue en el momento que ella estaba llorando y hablando con Dios, donde Dios le trajo la respuesta, tocaron el timbre de nuestra casa, aleluya, y aquella sierva con un montón de bolsas diciendo, mira, yo estaba cocinando en mi casa y Dios me dijo que estaban necesitando esto, así que te lo fui a comprar y aquí te lo traje, te lo dejo aquí, me voy a mi casa a seguir cocinando, aleluya. Así es Dios, aleluya, por nosotros. Así es Dios. Igual el pastor Moya que está aquí también un día me regaló un auto. Así que, cuando recibió el mensaje que me tenía que regalar el auto, se pidió por Dios. A mí me habían robado un auto, un Dodge 1500, que ya lo tenía vendido encima. Me lo robaron. Y Dios le dijo al pastor que me tenía que regalar el Dodge 1500 que tenía dentro del garaje. Y él le decía, y si le doy la heladera, Señor, mejor. No era el auto, no era la heladera. Él no entendía, pero era el auto que me tenía que dar. Y así fue. Aleluya. Dios le tocó el corazón y nos regaló el auto. Y allí, con ese auto empezamos nosotros a ir avanzando, a ir creciendo. Aleluya. Ese auto lo vendimos después del tiempo, yo hice todo el motor nuevo, lo vendimos y pudimos comprar uno más nuevo. Y así empezamos hasta que un día pudimos comprar un 0 kilómetro. Amén. Aleluya. Una pequeña semilla se transformó en algo grande. Aleluya. Una pequeña semilla. Aleluya. Dios hizo algo grande. Josafat, aleluya, estaba allí. Y Dios le habló y le dijo, no temáis. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios, aleluya. La guerra, aleluya, es de Dios. Si se levantan contra ti, aleluya, dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, aleluya, porque Dios está conmigo, aleluya. Y dice que el Señor le dijo, mañana descenderéis, aleluya, contra ellos. Y aquí que ellos subirán por la puerta de Sin y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jerusalén. No habrá para que peleéis, aleluya, vosotros. En este caso, paraos y estáis quietos y ven la salvación de Jehová con vosotros. Oh, ciudad de Jerusalén, no temáis, ni queréis, aleluya, santo el Señor. Y no desmayéis, salir mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. No temáis, no temáis, no tengáis pena. Aleluya, no bajes los brazos. Quizás el enemigo se levantó contra tu casa. Quizás el enemigo se levantó contra tus hijos. Quizás el enemigo se levantó contra tu economía. Quizás te ha dicho que no puedes. Quizás te ha dicho, aleluya, que no vas a salir de esto. No le creas a la voz del enemigo, créele a Dios. Jehová peleará por ti. Jehová estará allí en medio de la dificultad, del problema y de la circunstancia. Él estará. Dice que aquellos hombres se levantaron de mañana y salieron al desierto de Tocar, de Tequeo. Aleluya. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, aleluya, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que diesen, aleluya, y que dijesen y glorificasen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Dios le dijo, no tendrás con quién pelear. Aleluya, no vas a pelear con nadie, yo estaré con ustedes.
Esta guerra no es tuya, esta guerra es mía, aleluya. Pero no bajes los brazos, no te detengas, no te rindas, aleluya. Sigue, aleluya, de pie, aleluya, porque Jehová, aleluya, vencerá aquel que se levante contra ti, aunque contra mí se levante en guerra, aleluya. Yo estaré confiado, mi Salvador. Aunque contra ti se levante el enemigo, confía en este Rey de Gloria. Aunque contra ti, aleluya, el enemigo, aleluya, quiera derribar tu familia, aleluya, decirle al enemigo, aleluya, no tienes ni arte ni parte en este asunto, porque Jehová peleará la batalla por mí, aleluya. Dice que allí, cuando empezaron a tocar los instrumentos, aleluya, hubo una gran confusión, que todos se pelearon contra todos, todos murieron. El enemigo se peleó, aleluya, contra su aliado, los de Moab, con los de, aleluya, con los de Amón, aleluya, todos se pelearon y todos murieron. Y allí hubo una gran, aleluya, cosa que Dios hizo. Fue tan grande la bendición que dice que estuvieron 3 días juntando joyas y juntando ropa, aleluya. Tremendo. 3 días, ¿se imaginan la cantidad de gente que murió en aquella gran batalla? Nada hicieron aquellos hombres, solamente alabar a Dios, solamente seguir adorando a este Rey de Gloria. Y a pesar de que vea la tormenta que se ha levantado, aleluya, entiende que Jehová, que Jesús está en tu barca, aleluya, y que Él no dejará que tu barca sea destruida, aleluya. Él está contigo, yo estaré contigo, dice, todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Si tú crees que Él está contigo, si tú crees, aleluya, que Él va a estar contigo todo el tiempo, aleluya, tienes que estar confiado, aleluya. Y en esta noche, aleluya, yo quiero pedirte que te pongas de pie, aleluya. No termine, pastor, aleluya, no corte la filmación, pero póngase de pie, porque yo quiero